Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 18 de marzo del 2023, en gracia de Dios, por parte de su servidor, amigo y hermano, en Campus, la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si, el universo, que somos siendo, en cada ser siendo una diminuta gotita de gente, dirían algunos, de persona humana, dirían algunos otros, y de espíritu, según la cosmovisión, la cosmogonía, la visión que se trae de generación en generación en generación, por tanto desde atrás. Si uno pudiese devolverse en lo que se llama el pasado, si es que existe pasado, si es que existe presente y si es que existe futuro, y si es que existe esa línea pasado, presente y futuro, continua, discontinua, paralela en algunos tramos, o se podrá replegar en un triángulo, o en un círculo, o en otra forma geométrica. ¿Qué geometría sagrada existe para tratar de mostrar, de representar y ayudar a explicar algún fenómeno, algún denominado objeto de estudio según la racionalidad occidental, o alguna visión, sueño o legado que a través de un ángel en la antigua alianza del pueblo judío, el pueblo de Israel, por centrar una cosmovisión ya judía, judeocristiana y cristiana ahora, recoge tres vestigios, pero que antes eran asirios, egipcios, vedas, etc. Eso se podrán hacer allí conjugaciones armónicas que en el amor permitan hacer su estudio, su manejo y gestión. En nuestro caso es evangelización, Fundación Amayá, concienciación, ambientalmente alma y cuerpo, por tanto conexión sideral, mente, alma y cuerpo, y coevolución natural, mente, alma y cuerpo celestial, mente, en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Y nos ocupa en Cambio Gnosis el cambio, más que de modo, tiempo y lugar, la transformación del ser siendo. Y relativo más que al ambiente, al planeta, y más que al planeta, al cosmos. Y más que por la percepción, por la reflexión a partir de esas percepciones, o complexos, o conjugados armónicos de percepciones, por una comprehensión, comprehender con H intermedia, llevar al corazón. ¿O será que primero debe anidarse en el corazón y luego llevarlo a la razón? ¿En qué lógica, en qué forma y de qué manera de conexión con su propio ser siendo interior, con el propio ser siendo exteriormente reflejado por otro ser siendo desde su interior, u otros, o conjugados de otros, que están en una sintonía, pero están los que están fuera de esa sintonía y otros que están en contra de esa sintonía? Dicho de otra forma, principio del tercero excluido, por citar en este momento de forma recurrente
de Aristóteles en la antigua Grecia, en esa tríada, que hoy se ha tomado en la globalización, en ese globalismo secularizado, el estándar, la unidad en cuanto único, uniformidad, y homologar en cuanto oficial, en cuanto válido, y lo que esté contrario es excluido. Y viene la falsa inclusión o la presunta no exclusión y la de todos modos exclusión, porque si se tiene en consideración el ego, el juego del egos, el ego de este, el ego del otro, el ego de esta, el ego de la otra, el ego de la criatura humana, y se tiene el desasosiego que eso causa a nivel interior, tanto emocional como mental y espiritual, por separado, pero también articulado, porque una sociedad segregada, segregacionista, que ha segregado alma, mente y cuerpo, pretendiendo estudiar, manejar y gestionar cada cosa por su parte, aparte y no comparte, pues imposible armar también otro recurso didáctico que se puede citar acá, un rompecabezas, el arquetipo, el modelo. Y todos pretendemos, dentro de miles de millones de seres que hemos existido, y nos incluimos ahí porque estamos en una sintonía, a veces material, a veces intelectual, a veces espiritual, a veces se integran material y espiritual, otras veces material e intelectual y otras veces intelectual y espiritual. Triángulo. Circulan completo, pero son vinculantes al centro. Verbo y gracia. Desarrollo sostenible. Natura, sociedad, economía. Para hablar de desarrollo. Del medio natural, del medio social. Ya es un grupo, ya es una masa, ya no es la persona. Individual sí como cliente, pero para la satisfacción supuesta de las necesidades, masa. Viene la categorización, la jerarquización, la priorización. ¿Qué necesidad es prioritaria? Porque no alcanza para todas. Educación, salud, vivienda. Entonces se hace el programa de gobierno para repartir viviendas. Y se está hablando de desarrollo físico. Lo pueden materializar y mostrar con indicadores y con matrices y decir, sí, la cosa hecha, la cosa creada, la cosa manipulada, pues que es lo más fácil, lo material, lo inerte, lo que no piensa. Entonces se ha llevado al ser humano a ello, la persona humana a ello, se ha dignificado, se le ha quitado por el derecho, no al derecho, en la derecha de Dios, no, en la falsa ética, que es más funcional, que es más fiscal, ni siquiera material. Pero es la manera reduccionista, segregacionista, simplista, de poner al sujeto, la persona como sujeto, como cosa objetivada. Y así ya pierde la razón, pierde el corazón, o sea, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Y como tiene emociones, pierde la emoción. Entonces viene la transhumanización, como la apuesta de la globalización, el negocio redondo. Un humano que no siente, que no piensa, que no actúa, menos aún como Dios, o pretendiendo ser Dios, o hablando de sobrenatural, metafísico, algo lejano, mejor. Y un ser que no problematiza, que no cuestiona,
que no argumenta, mejor. Entonces cyborg, un cerebro artificial y el resto boje, cuerpo. Se dice pues así, bofe, carne. O al contrario, un cerebro orgánico y el resto bofe, artificial. Un bofe artificial. Hasta eso se implantan. Esa es la nanotecnología. Esa es la inteligencia artificial, es el machine learning. Todas esas formas, todas esas tecnologías o desarrollos tecnológicos o infraestructura técnicamente diseñada, construida y operada a espaldas de Dios, en desobediencia a Dios, sin conciencia de Dios. Pero es que no es un Dios lejano, tampoco es un Dios cercano, porque se está en el próximo, pero es un Dios que encarna en lo más íntimo del ser humano. Y la minúscula gotita de una de las miles de millones de organizaciones que componen el corpus físico, el corpus mental y el corpus espiritual, sin segregarlos, vinculantes los tres, que es lo que se decía con el falso principio del desarrollo sostenible. Natura, sociedad, economía. Economía reduce el concepto de cultura y lo lee solo como un oikos fiscal, un oikos ético fiscal, un ethos financiero reducible a dinero, donde ni siquiera ya es un medio, ni menos aún que sería lo preferible, un recurso para hacer un fin. Se intervienen, se alteran, se adulteran esa situación espaciotemporal y energética del ser en condiciones de modo, tiempo y lugar, en fractales, en campos mórficos, en cuerdas. ¿Recuerdas? Que es lo que sabe pulsar en el kairos, Dios, acorde al carderis, misericordia, miseria y carderis. Es lo que pide hoy el Salmo 51 en la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Y es la oración, meditación profunda. Entonces, ¿de qué forma se conecta en lo sutil, que es de la intuición, es la pineal, está por fuera incluso del flood que representa allí Leonardo da Vinci hacia el medioevo y que hemos acuñado para el orden natural en Cristo, centro de todo, pero también es periferia. Porque entonces, si lo vamos a la figura del Papa, in persona Christi, está en el Vaticano, pero está en todas las periferias en el planeta. Está en la élite que se llama allí Alemania, ese movimiento que tanto se está hablando ahora con el Congreso Sinodal o la Convención Sinodal o el Acuerdo Sinodal entre obispos de Alemania, algunos. Y otros, viene aquí el principio de tercero excluido. Quienes están en el estándar con medidas anticristo, antivida, antinatura, por una ideología, desplazando la vivencia espiritual y la experiencia de vida propia, o sea, el testimonio vivencial. Serían tres fuerzas coligantes, vinculantes, inalienables, imprescriptibles de cada ser siendo único, universal y unigénito en Cristo, porque Él es el referente, Él es el modelo, Él es la versión, lo demás es diversión, también reversión, de revertir, y perversión. Entonces allí está en la profecía de Oseas, o seas o no seas creyente, o seas o no seas
racional, o seas o no seas gente, ya estás en un datum, en una base de datos, en una minería de datos, como se habla. Estás en la tecnología, estás tecnologizado, estás intervenido. Y asimismo pasa en la teología, como pasa en la filosofía, como pasa en cualquier logia, ideología que termina siendo logia, ecología, sociología, objeto de estudio. Todavía disciplinar, ni siquiera metadisciplinar, que implica hablar de la intuición y la forma de conexión del sentimiento, más que el pensamiento, pero el sentimiento es del corazón, y más que el accionamiento basado en la pasión, de esas tres fuerzas vinculantes, hermanos originarios, en su forma de conexión sutil, diáfana, clara con la madre tierra. Eso no es espíritu de la madre tierra activo, proactivo con ella, propositivo, sino está engañando al todo, que es todo el colectivo, que son todos los espíritus, todos reconocidos, que el pensamiento occidental ha segregado, ha distorsionado, ha subestimado, que el agua, que el ciclo del agua, que el ciclo hidrológico, y que es lógico, y que es agua, y que es ciclo del agua. Es una biociencia maravillosa que esta mañana, mira, ya aparece el sol, pues se puede expresar en la representación que su servidor, amigo y hermano hace ya cerca del mediodía, por las 11 de la mañana, algo así. Esa mañana por las 6 y algo más lluvia, frío, nubosidad, mucha neblina. Estamos a 1900, 2100 metros en campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, para ser más exactos. El estatus espaciotemporal y energético único, universal, unigénito, una sola génesis. No hay estaciones, pero en la profecía de Oseas se hablaba de estaciones. El paso a la primavera, que es por estas épocas, marzo y abril, viniendo del invierno. Aquí no acontece eso, la zona ecuatorial. O es seco o es húmedo, y se va a extremos. Se habla de templado cuando hay una transición, de una conversión. Si se quiere convertir en calor, tiene que pasar por esa transición, pero de haber venido de mucho frío. ¿Cómo es eso sin que presente un shock termostático, termodinámico, termofuncional? Teoría de sistemas, teoría de organizaciones, teoría de la complejidad, para verlo como algo sistémico, dinámico y complejo. Eso ya nos conecta pasado, presente y futuro. Retrospectivo, circunspectivo ahora y prospectivo. Aunque circunspecto por allá es una palabra que representa o quiere decir o significa en el lenguaje español, que es tan amplio, algo muy puesto en su punto, muy centrado. Pero aquí la circunspección significa poner a circular en una inspección que se pueda hacer, percepción con los sentidos, percepción con el corazón, percepción con el alma, con los ojos del alma que es en el corazón. En síntesis, que uno podría decir que esa biosíntesis, pensando en la biosfera como Teilhard de Chardin, síntesis de energía a nivel vida,
vital, a nivel de tramas vitales. Pero también está la síntesis. Ayer meditábamos, reflexionábamos y contextualizábamos en ello, también en Teilhard de Chardin, noosfera. La esfera relacionada con la memoria colectiva, pero la memoria personal, y esa memoria es genética, pero es una memoria social y cultural, que está en el hipotálamo, Némesis. Humberto Maturana, en paz descanse, del Instituto de la Matrística en Chile, entre otros. Teoría de autoordenación, autoorganización, como con Varela, él tenía estudios sobre la máquina viviente, entre otros. Pensar que la naturaleza se autorreproduce, se autoordena, se autoorganiza, pero llamar a la naturaleza otra, plantas, animales, ¿será que lo humano lo puede hacer también? Autoprogramarse, pues sí, programación neurolingüística, y empiezan a hacerle cooptaciones o castraciones o mutilaciones a esa complejidad, alma, mente y cuerpo, y separar la mente del cuerpo, separar la mente del alma, separar el alma del cuerpo. Habráse visto más soberbia espiritual, más soberbia intelectual, más soberbia emocional que eso. Negar a Dios solo porque no se ve, solo porque no se revela, solo porque no quiere en su santísima voluntad y en su plan divino y en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que ha sido, que es y que será, que ha tenido, que tiene y que tendrá, que ha podido, que puede y que podrá. Para una criatura, un polen, ahorita decíamos en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, lo más sutil, para que el viento lo lleve, para que el agua lo lleve, para que los minerales lo lleven a la noosfera, o sea, al pensamiento colectivo, a esa memoria colectiva, a esa inteligencia colectiva, Gaia, James Lovelock, pero también hermanos originarios maya, la conciencia colectiva, todos conectados en una sintonía. Es que si hay frío es para todos. Que alguien no sintió el frío, algo pasa en su ser siendo unidad biológica, intelectual e espiritual. Algo pasa. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Y por qué? Porque no entro en sintonía. Es como el sistema inmunológico, porque a unos afecta y a otros no, porque a unos en una forma y a otros en otra, porque otros son inertes o no, porque en el tercero excluido falta lo no incluido. El estándar, que es el modelo, se aplica universal, el modelo económico para todo el mundo. El punto G, nuevo orden mundial de la economía G. Entonces, se lleva todo la varaunda de lo político, de lo económico, de lo social, a hablar de educación, a hablar de salud, a hablar de seguridad social, etcétera, 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 que no son muchos etcéteras, son poquitos, según las élites en la pirámide de poder, de tener y de placer, en formas desordenadas, en alma, mente y en cuerpo. Por tanto, son pasiones, son intuiciones, son elucubraciones de uno. Y eso marca, no es Dios, porque Dios no siente, piensa y actúa así. Su ser, vida y obra no es ese, y sus obras, hechos y acciones tampoco se revelan así. En la historia de la humanidad, a través de sus ángeles, arcángeles y serafines, enviaba un mensaje. Lo primero que mandó fue su palabra, que fue la creación. Ya la creación tiene su propia impronta. Y ella es, siendo, es estar, y es aconteciendo. Es permanente cambio, transformación, coevolución natural. Y está ahí, que el ser humano no sea capaz, no quiera, no desee
leer, comprender y trascender ello. En una sola gotita de agua está toda la información planetaria, universal, creacional. Asaru Emoto, japonés, o asiático, viene estudiando ello, las emociones en el agua, cómo sienten, como los biólogos estudian la turgencia y la plasmólisis, cómo se hincha o cómo se recoge el agua, pero aquí es con las emociones, por la agresión humana. Pregunta, ¿tienen sentimientos? ¿Cómo conectan? ¿Cómo es su sensibilidad? Considerado inerte. En las comunidades originarias, un espíritu vivo. Para nuestra fe, es criatura. Tiene la información del cosmos, tiene la información de Dios, tiene la información del Espíritu Santo, claro. A través de todo ello se comunica, actúa, se mueve. Pero todo un tejido, toda una trama multimillonaria en el sentido de miles y millones, miriadas de composiciones, de organizaciones, de funciones, si se le pudiera decir maquinalmente o mecánicamente o técnicamente, pero son manifestaciones, revelaciones, diría entre lo humano carismas, y esos carismas conectan en suprema sensibilidad. Y esto todo para, en síntesis, hablar de biosíntesis, noosíntesis, viene anemosíntesis. Cómo poner a conversar las almas. En el reino de los cielos, las almas en el purgatorio y las almas en la tierra. Me perdonan que su servidor, amigo y hermano, no recuerde el autor en este momento, pero las constelaciones familiares. Hacer un modelo y poner los puntos allí en blanco y negro, y quienes están vivos, entre comillas, pero vivos ¿a qué se refiere? Activos ¿a qué se refiere? Propositivos ¿a qué se refiere? Porque puede estar vivo físicamente, pero muerto mentalmente, o muerto espiritualmente, y combinaciones muy propias entre ellos. Vivo físicamente, muerto espiritual y mentalmente, o vivo espiritualmente, muerto físicamente. Conecta en lo sutil. Un hermano en vida consagrada, en vida de meditación, aparentemente está muerto para el mundo material, producir cosas, producir dinero. Aparentemente está muerto para el mundo intelectual, no produce conocimiento, no produce información de lo que las baterías científicas, técnicas y educativas desarrollan. Pero conecta con Dios y aporta estética, sutil y trascendentalmente. Y eso ha de ser considerado en esas famosas oikos, en esas famosas economías y en una economía global, porque ese ser tendrá más pertinencia que muchos otros para aportar a la creación, aportar al Creador y para dar gloria a Dios, que es de lo que se trata. Y por tanto, impuestos sobre el espíritu, impuestos sobre el sentimiento profundo, impuestos sobre el sutil contacto con Dios. Eso raya con todo, en lo humanamente posible, pero en lo transhumanamente predictible, con lo que se habla ahora de la transhumanización. Esa despersonalización, deshumanización, desnaturalización de los procesos, claro, manda un edicto, manda una norma, manda una ley y cúmplase, independiente de que la realidad sea otra, que la realidad vaya por otro lado, que la realidad sea Dios. Es la idealidad de uno, la singularidad de uno, la unicidad de uno, valga la redundancia, que se quiere imponer sobre el resto. Y eso llaman democracia, y eso llaman
ética. Y eso llaman una moral, pero una moral falsa. El chatán, el patán, el enemigo. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Van cumpliéndose 30 minutos de una reflexión, no porque el tiempo pueda medir en un reloj, sino por tratar de no ocupar en lo que se conoce el tiempo de cada persona dedicando a sus quehaceres. Pero si fuese por su servidor, amigo y hermano, en gracia de Dios, por el Espíritu Santo, es un continuo. Hasta pronto, muchas gracias.